Amigos, bienvenidos a esta edición de Día Marte, que como ya saben cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Como ¿Todo todos los bien? demás. Como todos los demás. Día de Exactamente. la marmota. Exactamente. Escribiendo, leyendo, jugando ajedrez y tratando de no ver ninguna noticia y haciendo, Ah, y haciendo mis programas en que me entretengo hablando de cualquier cosa menos de la contingencia. Pero ahora sí vamos a hablar de la contingencia con Nicole, que ha estado siguiendo escrupulosamente la gran gira gran del presidente de la República por el escenario mundial. Y tenemos algunos comentarios, ¿no? sí, yo creo que vale la pena revisar lo de la gira porque durante esta gira que termina mañana, su última escala es Francia, pero vale la pena revisarla porque yo creo que refleja muy bien lo que es este gobierno y el propio presidente Boric. Y lo que podemos decir es que, en general, las giras presidenciales son para fortalecer la imagen de Chile y a la vez la figura presidencial, porque la figura presidencial nos representa a todos. Y ninguna de las dos cosas se vio nuevamente en esta gira por países importantes. Alemania, Francia, bueno, Suecia, y principalmente por una razón. El presidente Boric y el Frente Amplio ven las relaciones internacionales. Yo creo que lo hemos comentado, pero ahora que tenemos ya el final de la gira, vale la pena quizás volver a recalcarlo. El presidente Boric y el Frente Amplio ven estas relaciones internacionales o la política exterior de Chile como una representación de los intereses de ellos, no del país, Como una no los proyección. intereses de largo plazo de Chile, no los intereses permanentes de Chile, incluso aquellos intereses permanentes que en el tiempo se pueden ir flexibilizando y modificando según las circunstancias. El presidente Boric parecía más bien en una gira como líder del Frente Amplio, tratando de posicionarse como un líder de izquierda. Lo utiliza, pareciera ser, ¿no? Como una plataforma para elevar su propia figura personal y los nexos de su coalición del Frente Amplio. Por eso, esta gira va a terminar siendo un viaje lleno de declaraciones contradictorias, desinteligencias, leía por ahí hoy día en una columna, donde se juntaron varias crisis. Miren lo que terminó siendo la gira de Boric, con tres crisis posicionadas en precisamente las relaciones exteriores de Chile. Uno, con la inoportuna, yo voy a después a referirme a esto, las declaraciones del embajador Velasco, amigo personal del presidente en España, que puso en peligro la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas al revelar un problema con Israel. Una cosa es que se conozca acá la noticia de que no se invitó a Israel a la FIDAE, de que evidentemente el presidente y su coalición tienen un sesgo anti-israelí. En el caso del presidente que ha rechazado incluso participar en fiestas tradicionales religiosas, me parece que también tiene ciertos rasgos antisemitas, pero el punto principal tiene que ver con que en las declaraciones de este embajador en España pone en peligro la seguridad, ya lo explico más adelante, de Chile y la capacidad de las Fuerzas Armadas. ¿Y dónde están las contradicciones? Que le preguntan a Van Claveren en la gira, que estaba con el presidente, y dice, las relaciones internacionales o la política exterior de Chile las define el presidente. Entonces luego en conferencia de prensa, con todos los medios, no solo nacionales, pero principalmente nacionales, le preguntan al presidente sobre las declaraciones de su amigo Velasco y dice, va a responder el ministro Van Claveren y se va para atrás. Las imágenes también hablan, ¿no? Y se va hacia atrás y pone adelante el ministro Van Claveren. Entonces, ¿en qué quedamos? Una periodista trató de preguntarle diciendo, no, pero si el ministro de Relaciones Exteriores acaba de decir que las define usted y pone adelante al ministro Van Claveren. ¿Cómo? Pónganse de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos la controversia con Argentina. Hoy hubo novedades, ya me voy a referir a eso. ¿Qué es lo que hizo Van Claveren? Le bajó el perfil, dijo unos metritos, una cosa para unos metritos. Desde el entorno del presidente y el propio presidente dieron a entender que ellos estaban en conocimiento mucho tiempo antes de que se publicara la noticia de la instalación de estos paneles solares 3 Cierto. metros.
hacia la frontera, exacto, pero hacia la frontera de Chile. Y luego tenemos las declaraciones en la cumbre de paz, no solo la cumbre de paz, lo hizo antes, con respecto a Rusia y Venezuela. De Venezuela dijo que las instituciones estaban debilitadas, no quiso referirse a Venezuela como una dictadura, saltó el Partido Comunista y luego habla de Rusia, tratando de decir, no, pero tratando de calmar los ánimos del Partido Comunista diciendo, es que en Latinoamérica hay una confusión. En Latinoamérica se piensa que la Rusia de Putin es una, es una, es un caso de un régimen de izquierda, es un ejemplo de izquierda, y no, están equivocados, es de derecha. Bueno, ambas situaciones les costó el golpear la mesa y el reclamo del Partido Comunista. ¿Y por qué es importante? Porque el Partido Comunista es un partido oficialista, está en la coalición, está en la moneda. No es cualquier partido de oposición que no le gustaron las declaraciones del presidente, se supone que están alineados. Por lo tanto, con esos tres ejemplos, lo que quiero dar a entender es que no solamente se va de gira dejándonos con muy mala imagen, sino que además muestra esa fisura que existe en Chile con respecto a la política exterior, que permite y le abre el apetito a nuestros vecinos regionales para efectos de todas las controversias limítrofes y todo el resto de las controversias que se necesitan. La incongruencia o quizás la debilidad no es solamente un problema de desorden o contradicción, sino que abre caminos para quienes tienen otros intereses y decir, este es el momento para ir por esa posición en contra de Chile. La verdad es que no hay relaciones exteriores de Chile en este momento. Lo que tenemos es un dirigente estudiantil haciendo proyecciones de sus ideales, si podemos llamarlo así, de su idiotismo, de grupo o personales, de su mentalidad de cabro chico, que cree que el mundo se maneja con palabras, con conceptos, ni siquiera conceptos, porque son muy rascas para ser conceptos, con clichés, que cree que es cuestión de mostrar una buena onda, como si estuviera aquí tratando de impresionar al jefe de curso, al director del colegio. Eso no son relaciones internacionales. Tampoco tenemos un canciller. El señor von Claveren ha mostrado que es un lacayo del presidente de la República. Está ahí, yo no sé para qué. No sé si dio alguna explicación a esos periodistas cuando se echó para atrás al presidente, no sé qué habrá dicho, alguna blandeguería, alguna nulidad seguramente, que es la especialidad de von Claveren, que está política y mentalmente reblandecido, y que si tuviera todavía un átomo de entereza debiera renunciar, porque la verdad es que hace el ridículo y no es bueno terminar una carrera de tantos años de esa manera. Boric efectivamente trata de posicionarse de una figura importante en el mundo y no es más que un petimetre político a nivel mundial. Incluso un gran personaje en Chile no es nada en la esfera mundial porque el país no tiene peso. Menos todavía un personaje que dentro de ese poco peso tiene él también muy poco peso. Entonces es poco peso al cuadrado, es casi nada, es la nada misma. Lamentable. Ahora, lo de Velasco, bueno, ese personaje ha metido las patas, por decirlo suave, porque en realidad los tontos no meten las patas, sino que son fieles a su naturaleza. Lo que dicen no es una metida de pata, es la pata que meten siempre nomás. He ahí otro aspecto del gobierno, pues el amiguismo. El amiguismo puso aún más en un momento dado las relaciones comerciales internacionales, que casi las arruinó, luego lo premiaron con una beca. Pusieron a la Siche en su momento como ministra del Interior, ya sabemos lo que pasó y lo que duró. Pusieron al señor ¿cómo se llama? Este fulano que es amigo de él, el cabrito que peladito, ¿cómo se llama? Jackson, que también Jackson. está en España. Otro amiguito, otro amigote que ahí está flotando, subsistiendo. No, ya empezó a escribir unas columnitas, unas cositas, un poco lo que hizo la Tobá en su momento antes de regresar del exilio y ahora es Exacto. vicepresidente de Chile. Eso no es política exterior, eso es el menjunje de un montón de cabritos medios lesos, muy buenos representantes de la actual generación que fue pésimamente educada por sus padres y por los colegios, que se alimentaron viendo series de televisión y escuchando a la Greta Thunberg, que creen en todos los manifiestos sexuales de sectores, ya sea, ¿cómo los llaman? LGTB, ZY, no sé qué cosa. No tenemos relaciones internacionales.
Lamentablemente, haciendo mucho daño. Esto de la defensa nacional, por ejemplo, por lo que yo sé, los militares que han tenido que aguantar mucha idiotez están ya más arriba de la coronilla con esto. Les perjudicaron sus relaciones con Israel. No es que se hayan terminado, pero las perjudicaron y esas cosas tienen efecto a largo y mediano plazo. ¿Y esto por qué? Porque el señor Boris y la gente que lo acompaña quería darse gustitos de dirigentes estudiantiles. Y además detrás de eso está avivando la cueca el Partido Comunista, que es el verdadero dueño de este gobierno. Es el verdadero, no es solamente un socio del que está en la coalición, eso es poco decir. Son los amos y señores del gobierno mentalmente, sentimentalmente, y con todos sus anacronismos, del cual leí ayer un ejemplo francamente increíble. O sea, una, una asamblea que se reúne por el tema de la guerra ruso-ucraniana y publican un manifiesto donde no aparece la palabra Rusia por ninguna parte. Entonces, yo pregunto una Sí, vez más, ¿cuántos daños extras va a tener que sufrir este país en todo orden de cosas en el año y medio que le queda a este gobierno? Es mi sí. pregunta. Es que la debilidad, como decía antes, en política exterior se empieza a oler, entonces los países empiezan a probar el camino, Claro, empiezan a probar la temperatura del agua. Ya voy a hablar de la debilidad del punto de vista del armamento militar, como lo reveló el embajador Javier Velasco, y me voy a referir a lo de Argentina, pero después de tu mención, Fernando. Adelante, tú. adelante estudio, ya, varias menciones. Primero recordarles el Congreso de la Familia este 6 de julio desde las 9 hasta las 8:30 de la noche, un montón de expositores tocando distintos aspectos de esta institución que está también asediada por estos genios resplandecientes que llegaron con la generación nacida entre los 80 en adelante, más bien los 90. ¿Dónde es esto? En Espacio Riesgo. Usted tiene que sacar un ticket para participar. Ahí está a mi derecha en el afiche, en la dirección. Hay otra más que no aparece ahí, se las digo yo. FanFest, tal como suena, fanfest.cl. Y va a participar un montón de expositores muy interesantes, chilenos y extranjeros. Continúo con Saga. Esto es un centro de estudios clínicos que invita a las personas que tengan problemas de salud complicados, por ejemplo, la gente que tiene cáncer. Vamos directo al grano, a que se conviertan en parte de las acciones de investigación, los estudios clínicos que lleva a cabo Saga, que evalúan la seguridad y eficacia de tratamientos nuevos, novedosos contra el cáncer, que son esenciales para avanzar en esta guerra hasta el momento muy larga contra el cáncer y que pueden facilitarle a usted también la vida, porque en una de esas usted va a salir adelante con su cáncer por estas investigaciones. Muchos beneficios en la participación, que son demasiado largos para detallarlo. Yo le sugiero que entre al sitio de ellos y vea si le interesa, si le conviene ser parte de estas investigaciones. Sigo con Torch, las linternas tácticas, así las llaman ahora, cualquier cosa que se resiste a una caída o el agua. Son resistentes al agua, resistentes a las caídas, tienen mucha potencia lumínica, como se lo he demostrado muchas veces. Se cargan en el computador o en la red eléctrica porque tienen su propia batería y muchos modelos que ustedes han visto en mis manos son realmente muy portátiles. Uno los puede llevar encima, como yo hago con una linterna en mi bolsillo, todo el día para cualquier cosa que se presente. Solamente las va a conseguir en torch.cl. Y termino, Nicole, para que sujete sus cabalgarudas todavía, con Kame Hold the ERP. horses. Hold the Horses. Kame ERP, un software estupendo para empresas, para manejar todo, que ahora viene con una inteligencia artificial incorporada. Yo les sugiero que entre al sitio y vea los detalles. La inteligencia artificial está ayudando en todo orden de cosas. Algún día les voy a contar cómo las uso yo para mi trabajo. Son un gran ayudante, el mejor ayudante que usted puede tener. Kame ERP. No pierda esta oportunidad. Continuamos entonces con Nicole. No sé si Sigamos. podemos pasar a otra cosa. Sí. No, tengo el tema de Argentina, es ¿No? importante Ok. porque hoy día Argentina respondió que iba a retirar los paneles solares a pesar de que el embajador de Argentina en Chile la semana pasada dijo que solo se podía hacer en el verano y que era un error material. Pero acá se mezclan dos cosas y son importantes. Primero, que la primera reacción del gobierno en esta gira y del propio presidente fue bajarle el perfil. Pero cuando esto empezó a crecer, no solamente
porque eran 3 metros, porque la respuesta del gobierno en gira fue prácticamente que sí, fue un error, 3 metros, como si 3 metros no importaran. Pero el tema empezó a crecer porque reflejó la ignorancia que tenía el equipo de gobierno. No sé desde el punto de vista de Van Claveren, pero pareciera ser que Van Claveren, como dice hoy día un artículo, no sabemos si es invisible o es sobrio, pero no existe. El punto es que los que sí saben de temas estratégicos y ex también personal de la Armada decían, este tema es relevante no por los 3 metros los tienen de los paneles solares que se pasaron, los tienen que sacar, sino que las placas solares visibilizó la construcción de un puesto de control y observación en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Por lo tanto, ese error material, como dijo el embajador de Argentina en Chile, puso de relevancia las intenciones o intereses de Argentina mirando hacia el sur. Y daban el ejemplo que a pesar de que se ratificó el Tratado del Estrecho de Magallanes, que le pertenece a Chile en 1881, La boca. por ahí, por la primera mitad del siglo XX, algunos políticos y pensadores argentinos empezaron a decir que es fundamental el control en conjunto del Estrecho de Magallanes y levantaron un decreto que decían que esa parte del Estrecho de Magallanes tenía que tener observación y control en conjunto. Bueno, ese decreto en ese momento se le pidió a Argentina que lo cambiara, que lo rectificara o que lo anulara y nunca lo corrigió. Entonces, lo que dicen los expertos es que esto de los paneles solares, más allá de que saquen los paneles solares, es primera vez que pasa de una declaración y de lo teórico a un hecho concreto en una aspiración argentina que tiene que ver con el control compartido hacia el sur. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a levantar todas estas voces y al parecer el gobierno se dio cuenta que nuevamente lo estaban pasando por alto, pero como con Argentina no tiene problema, acuérdense cuando Bullrich dijo que Hezbollah estaba en Chile, había presencia, rápidamente la ministra Tobay y el gobierno se enojaron con Patricia Bullrich y elevaron una nota de protesta. Miren la relevancia de las temáticas, nota de protesta con Bullrich por decir que está Hezbollah, nota de protesta con Venezuela que se ha burlado de nosotros con el tema del teniente Ojeda. Bueno, el punto es que entiendo que en la gira en Suiza, Boric se reunió con Milei, el tema se estaba solucionando con una declaración de Argentina que lo iba a retirar, ya tenía la información el gobierno, pero el presidente no halló nada mejor que hacer una declaración con los periodistas ahí diciendo o lo sacan o nosotros lo sacaremos. Y el punto es que ya pasó el tiempo de esa respuesta. Eso debió haber sido el primer día. Ya parece muy atemporal, tratando de golpear la mesa con un gobierno que no le incomoda golpear la mesa porque es Milei, es de derecha, por lo tanto ahí no tiene problema. Es un histrión, un comediante, el señor Boric. Dijo eso, y me imagino, pasa que lo estuviera viendo, enarcando siempre el entreceño cuando pone esa cara seria. Nadie le cree, señor Boric. Usted no le cree a nadie. Nadie. Bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto del Estrecho Magallanes. No va a pasar gran cosa, estas cosas toman tiempo. Yo conozco perfectamente la historia de nuestros conflictos fronterizos con todos nuestros países limítrofes y les puedo contar una cosa muy simple. Y de hecho, todos los conflictos de la historia que ustedes estudian, las cosas toman harto tiempo. Se van madurando de a poco, gobierno tras gobierno, se van creando situaciones de facto, se van creando situaciones que después no se pueden revertir, se llega al nivel finalmente de la conciencia nacional de lo que está pasando y entramos en una situación de peligro como fue el 78. Y yo la conozco perfectamente porque estuve ahí en medio de los acontecimientos. Y les digo que eso se preparó a lo largo de años. Hay varios documentales en YouTube donde está la historia de cómo se llegó a esa situación. Tomó años. Vamos a ver cuánto tiempo toma lo de Magallanes, si esto va a degenerar, si los argentinos pasan de querer compartir después a querer controlar completamente la salida, la boca del Estrecho Magallanes. Y eso es una cosa que quedó delimitada con el acuerdo del 78, con la intervención del Papa. Para la información de ustedes, no solo se resolvió el tema de las islas Víctor, Lennox y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, sino que además lo de la boca del Estrecho Magallanes. Pero ya veremos. Yo espero simplemente que pase rápido el tiempo, porque
para que no se junten tantos errores y tantas tonterías eh, en relaciones internacionales como ya se han producido en nuestro país. Eh, El- Hay cosas más graves, ¿ah? A mí lo que me preocupa más de todos los desastres que estamos viviendo en Chile, parcialmente culpa de este gobierno, pero viene de antes, la verdad, es el tema educacional. O sea, eso ya me parece, pero absolutamente lo más grave, es un cáncer terminal, porque estamos hablando de qué clase de próxima generación vamos a tener. Ya estamos viendo un ejemplo con la que ahora gobierna, que son el resultado de la formación que recibieron en los 90 y principios del siglo XXI. Imagínense lo que viene. Eso es lo que me preocupa más que ninguna otra cosa, fíjate. Sí, oye, iba a decir unos datitos con respecto al tema de Argentina, que lo vinculo con el tema del embajador Javier Velasco en España, que tiene que ver con esto, con que un embajador hable hoy de una debilidad que estamos teniendo y que tiene que ver Exacto. con Ya tenemos otro idioma. una mala relación con quienes nos proveen el sistema de defensa. Lo transparentó en un foro, porque efectivamente una cosa es que uno sepa que hay una mala relación producto de las decisiones de gobierno. Se retiró el delegado militar que había acá en la Embajada de Israel, que es el principal enlace para el tema de sistemas de defensa. Y con una ignorancia tremenda. Y por eso digo que eso también es parte de la debilidad en la cual le abre el apetito a nuestros países vecinos, que prueban la temperatura. A lo mejor ahora Argentina está probando. Tenemos el tema de la Antártica, tenemos abierto el tema con Bolivia, que sigue hablando de sus reclamaciones del mar y también con respecto a ahí en el norte. Entonces, cuando tú tienes un embajador que habla abiertamente de que invita con una ignorancia tremenda a España a ser proveedor de Chile, cuando España ya lo es, pero lo es en materias menores y en materias en las cuales Israel no provee y por lo demás España no puede reemplazar a Israel. Tú lo explicaste y hablaste, no es un problema de comprar un producto como una lista de supermercados, sino que Es un uno tiene sistema. un sistema de defensa. Y España no puede reemplazar a Israel, y no solamente en el sistema, sino que también en otro tipo de armamentos que España simplemente no hace. Entonces ahí es cuando esa irresponsabilidad de nombrar gente que no es apta para el cargo nos permite estar muy vulnerables a estas situaciones que en esta oportunidad no va a pasar a mayores, pero no sabemos de acá a 2 años en otras situaciones. Yo he visto una foto que circuló hace unos días atrás de tal Felipe Velasco en un asado, parece. Javier Javier. Velasco. Javier. Y ahí está, uno ha visto ese tipo de personaje en los asados que uno ha participado. Un tipo que está con una cara así como ya con unas copitas y con carita ya de cufifo y unos bigotitos y un vasito en la mano. Y dije, este es el tipo de hueoncete que uno encuentra en los asados y simpaticón, ¿ah? De repente cuenta una historia, de repente se pone a mover una carátula de disco arriba del asado para llevar el fuego. Ese es el tipo de fulanos que llegaron al gobierno. Los avivadores de fuego en los asados, los que dicen salud compadre. Ese tipo de personajes que uno dice, pero ¿y este de dónde? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuál es su CI? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Qué es lo que ha leído? ¿Cuántos idiomas maneja? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Qué sabe de sistemas de armas o de relaciones internacionales? ¿Qué sabe de ninguna cosa? Y lo nombran de embajador en un país europeo, en España, por Dios. No será el principal país europeo, pero es un país europeo, es un país importante y en muchos sentidos. Y ahí está, el rey de los asados, el rey de los asados, al cual ya vimos, primera cosa, lo fotografiaron adentro de un auto con una fulana, con las patas en la ventana y atracando. ¿Qué otra cosa estaban haciendo? En, No es la en un foto. auto de la embajada, por lo demás, Además, no es en un con la auto foto como el oficial. embajador, vestido Exacto. como, bueno, el estilo del propio presidente, que siempre se jacta que anda así despelotado. Entonces, piensa tú que gente como esa está en todos los ministerios. Este es el que conocemos, el que vemos, cuyas torpezas son públicas y salen en los diarios. ¿Qué pasa con jefatura y subjefatura de todo el aparato público donde hay otros miles de Felipe Velasco o Javier Velasco? Miles de otros hueoncetes buenos palazados. Y hueoncetas, perdón, se me estaba olvidando el género femenino. Claro. Entonces, mira el panorama regional. Mientras Bolivia hace un acuerdo con Irán, Argentina se acerca mayormente a Estados Unidos y a Israel,
y Nosotros, nosotros estamos en el limbo, nosotros no avisándole estamos al en el- mundo que no tenemos proveedor de armas. Entonces, es una situación de una irresponsabilidad. Mira, la ministra Vallejo, que le gusta usar esa palabra tan totalitaria, que es antipatriota, como dando a conocer, la los que no comisión, piensan como nosotros son antipatriotas, muy comunista esa palabra. muy comunista. Eh, Esto sí, si tuviéramos que extender esa palabra y tratar de hacer un punto, Aquí esto cabe. sí es antipatriota. Yo creo que antipatriota el presidente de la República también, para serte franco. O sea, perdónenme, pero si ustedes analizan las cosas que ha dicho y las posturas que ha tomado, no es un hombre que se esté caracterizando por defender los intereses nacionales, en absoluto. De hecho, no creen en los intereses nacionales, pues. Nicole, no está en la doctrina comunista y el señor Boris como mínimo filo comunista o cercano a las posturas comunistas como todos los del Frente Amplio, que no tienen posturas propias y que siempre votan lo que propone el Partido Comunista. Todas las votaciones, vean ustedes eso. Ellos no creen en eso, la patria, el Estado, la frontera, el himno nacional. Todo eso para ellos son puras idioteces pequeño burguesas. Entonces, cuando habla de patria o cuando desfila o en algún acto militar, como fue el 21 de mayo, ustedes pueden darse cuenta que el señor Boris está fingiendo. No le nace, no lo siente, no lo piensa, está representando una comedia. Y probablemente este Javier Velasco es de esa onda también, po. ¿Qué quieres que te diga? El- Sí, sí, esa es la cosa. No es solamente que sean torpes e ignorantes, sino que además, si creen en algo, es no creer en todas estas cosas patrióticas. Resulta divertido escuchar a una comunista hablar de antipatriota, ¿eh? Ella que es de un movimiento internacionalista. Pero en fin, voy a mi segundo bloque, amigos, y luego vamos a otros temas, supongo, que tenemos en libreta. Entrena inglés, la academia con puros profesores de inglés que dan clases online súper buenas, súper potentes, para que usted en 24 clases salga capaz de tener una conversación en un aeropuerto, en un restaurante, con sus socios de negocio, en fin, lo que sea, una conversación, o sea, no solo capaz de construir un par de frases o muchas frases, sino que además entender la que le dicen los demás. Eso es conversar. 24 clases, le regalan 4 más para que usted las use para afinar sus conocimientos, para sacarle puzzle, ¿cómo se llama? Para pulirlos, no sacarle, Punta, a para sacarle sacarle punta. punta. O si quiere, Al lápiz. sí, los puede regalar a un tercero, puede regalar esas 4 clases para que alguien como menos conozca cómo es esta cuestión. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en moneda o en lingotes para tener una reserva financiera intocable, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. Eso es lo que hace la gran diferencia con cualquier otro instrumento financiero. Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos y convertir esas millas, que hasta el momento es una cifra abstracta que no le sirve de nada y que de repente desaparece, convertirlas en plata. Y termino el bloque con edisur.cl, y los está esperando esta editorial chilena en Compañía 1025. Tienen un local ahí, una librería donde hay montones de títulos súper buenos, súper interesantes, incluyendo, se me había olvidado mostrarle mi debut y despedida. Creo que tienen algunos ejemplares, sí, creo que los vendieron todos ya, pero quizás quede alguno. Debut y despedida del progresismo de Pepe Piñera está ahí. Muchos otros títulos. Y en edisur.cl en el sitio hay una sección que se llama tienda, donde usted puede encontrar en su formato digital miles de títulos, más de 2000 en castellano, de textos que no va a encontrar de ninguna otra manera, que usted puede bajar ya sea a su Kindle, a su tablet. Se pueden leer en cualquier plataforma, y todo esto por muy poca plata, 4 lucas o 3 lucas, cosas como esa. Ya, ahora vamos a otro bloque. Oye, tú mencionaste la educación, Fernando. Sí, No quiero dejar pasar esto con respecto a lo que ocurrió la semana pasada y las lluvias de la región metropolitana y principalmente en el sur de Chile. Dos cosas que me parecen importantes no dejar pasar. Una, la acelerada e histérica reacción del gobierno haciendo el papelón con la suspensión de clases, con un día además, el día viernes, en la región metropolitana, que prácticamente había sol o que no llovió como ellos habían pronosticado. El punto es que fue muy acelerado, muy con esta idea de demostrar que estaban preocupados, perjudicando nuevamente a los colegios y los niños con respecto a la educación. 3,3 millones de alumnos quedaron sin clases en estos 2 días, jueves y viernes,
considerando además que tenemos cifras de inasistencia crónica en los colegios que están arriba del 30%. Eso, el tema de la educación, prácticamente que ya no hay nada más que reiterar y decir, pero Chile tiene la educación por el suelo, no solamente con el tema de los colegios, con niños que salen sin saber, que no solamente es el saber, sino que además no han tenido esa social de estar en las aulas, en los colegios, en los recreos, etcétera, con suspensiones de clases cada vez que hay algo. ¿Dónde le echan mano? Hay virus en invierno, le echamos mano a los colegios. Hay lluvia, inundaciones en algunas calles, le echamos mano a los colegios, etcétera. Y después nos quejamos de que las universidades se comportan como personas con ideas totalitarias, marcando a los profesores como ocurre en la Universidad de Chile. Pero te voy a plantear lo último con respecto a lo que ocurrió y no lo quería dejar pasar. Y tiene que ver con las cifras que dan en el oficialismo, en el gobierno, al enfrentar estas situaciones y que ya me parece que tiene una constante. La ministra Toá, el día jueves, creo que fue, no el viernes, dijo que no había llovido así hace más de 50 o 100 años. Eso es una mentira. Es una mentira, pero ¿cuál es mi punto? Antiguamente uno no cuestionaba cifras oficiales porque se suponían, uno siempre cuestiona al poder, pero lo estoy hablando desde el punto de vista de la información. Pero en general cuando hablaban de lluvia o cifras menores que no son tan relevantes, se solía no mentir, digámoslo así. Más o menos coincidía con las cifras que podían ser. Pero ya lleva varios años este gobierno poniendo cifras y poniendo situaciones que no son reales. Lo que me preocupa es que se repite. No se corrobora ni se asegura en periodismo de que lo que está diciendo la ministra del Interior o en su momento el presidente Boric con los incendios es algo real. Entonces, ¿qué pasa? La ministra toda se levanta el jueves a decir que acá no había llovido así hace 50 o 100 años. Yo empiezo a escuchar algunos testimonios en el sur, incluso acá en la región metropolitana, decía, mira, hace tiempo que no llovía así, pero cuando yo era menor o cuando yo hace 50 años, siempre llovía así. El punto es que la prensa lo repite y va quedando, es que el gobierno no tenía mucho más que hacer porque no llovía así hace 100 años. Oye, ¿qué pasó con los incendios? ¿Lo recuerda? Esto es la peor catástrofe de incendio que no se había vivido nunca, dijeron. Eso tampoco es real, es distinto las consecuencias, que eso es producto de la inacción, producto de no haber dado las alertas. Entonces, yo esto es un llamado de atención simplemente para no repetir después la información lluvias que no existían desde hace 100 años, porque simplemente no es verdad y la prensa no está para prestarle ropa a las gestiones de los gobiernos, en general, digo. Bueno, tus periodistas, oye, son también fruto de la educación, pues de la mala educación. Si también nacieron acá, se educaron o no se educaron acá, son de la misma generación de los que están gobernando, son igualmente ignorantes, igualmente flojos, igualmente indiferentes a la verdad, repiten todo lo que se les dice, entonces les dan una palmadita en la espalda y se sienten felices. Los editores tampoco quieren crearse problemas, los dueños de los diarios están preocupados simplemente que no los jodan. Acuérdate que aceptaron todas las tesis de la izquierda, el estallido social, se sumaron, pero se alinearon, pero se pusieron a pie firme al lado del discurso de la izquierda. El periodismo aquí no tiene valor ninguno, debe ser una de las profesiones que ha llegado a los niveles más bajos de todas. Y eso es difícil es un récord, literalmente. No tiene vuelta eso. Este país va a tener que ser rehecho de muchas maneras y no sé cómo, francamente, en su momento. Porque además, como te digo, lo esencial es el material humano. Sí, por eso que digo que el tema de la educación es el principal. O sea, tú puedes recuperar un país incluso cuando está aplastado por la guerra, como pasó en Alemania, si tenés gente preparada, gente que trabaja, gente inteligente, gente que ha estudiado, que conoce su pega. Tú reconstruyes un país en 3 años. Los alemanes estaban fabricando Volkswagen con las mismas máquinas con que habían fabricado los tanques, los Panzer, 3, 4 años después de la guerra. Exacto. Pero claro, tenían una población súper preparada, siempre la han tenido. ¿Qué pasa con Chile? ¿Quién va a hacer la pega? Dime tú. Los buenos, claro. Además, los pocos que van quedando se van, pues. Porque ¿quién que es bueno y que es joven quiere quedarse en este ambiente? Se van yendo todos. Incluso gente un poco mayor también se está yendo.
profesores universitarios, catedráticos, gente que uno conoce, gente que son cincuentones, sesentones o más, se van también con sus conocimientos y su experiencia porque el país ya les parece invivible. Imagínate los profesores en las universidades, eso que hay unos tontones marcándole las manos para que puedan entrar. Imagínate el clima que hay en las universidades, qué ganas tienen los profesores buenos, los mediocres les da lo mismo, porque a ellos les da todo lo mismo. Los profesores buenos se van, pues. Se van a enseñar a Estados Unidos o a Argentina, a algún otro lado. Muchos están pensando en países como Argentina a propósito, por lo que me contaba una persona. Y la, Eso no tiene remedio. Yo no veo por dónde. ¿Cómo repoblamos esto con, digamos, un stock genético intelectual adecuado? Si incluso llegaron al gobierno estas personas, pues si ese es ¿cómo se llama? Lo que corona la torta. Llegaron al gobierno, no es simplemente que están en todos lados, en las universidades, en los gremios, en las direcciones, en las directivas estudiantiles. Están en el gobierno, ellos mismos. Eso fue lo que sucedió. Llegaron al gobierno esta generación. Entonces, yo me pregunto, no quiero ser pesimista, pero no me queda otro remedio. ¿Cómo se resuelve esto, Nicole? claro, ¿Cómo? y a falta de educación, lo que va ocurriendo es que como no existe esa cultura, no existe ese pensamiento, va reemplazando finalmente lo que debió haber sido educado con las ideologías y los pensamientos totalitarios o los pensamientos absolutistas o las posiciones de blanco y negro. Eso también es un reflejo de la falta de educación. Entonces, por eso también cuando se habla de que tenemos a estas generaciones, por ejemplo, ya en la Universidad de Chile sobre todo, que ha sido la que ha estado más en la prensa producto de ese acampe, producto de el marcar a profesores y no solamente marcarlos, sino que además seguirlos a la sala de clases para ver qué tipo de charla o qué tipo de clase hace, es decir, además definiendo los propios alumnos lo que puede decir o hacer un profesor, o sea, tremendo. Estamos frente a situaciones que son, decían, fascistas, nazistas, bueno, es totalitario, todo lo contrario de lo que debe ser una universidad donde se va a aprender, todo lo contrario. Pero Y mira, entonces nos preguntamos por qué, porque no tienen educación, son niños que han pasado el colegio con estas situaciones como lo que hablamos, y como suspensión de complemento, clase. y como complemento de eso, y qué bueno que pusiste el ejemplo de la Universidad de Chile, piensa en la rectora de la Universidad de Chile, esta señora que no sé de dónde salió, una señora Cosa que de tiene vez. sus añitos. Mira tú cómo ha respondido y cómo ha reaccionado cada vez que hay este tipo de problemas. O sea, por un lado tenemos esta generación de barbaritos y por otro lado tenemos adultos muertos de susto que se dejan dominar, se dejan arrinconar, miran para otro lado, dan explicaciones y no hacen absolutamente nada. Se ha visto a nivel de las universidades, como se ha visto en el Instituto Nacional, como se ha visto en todos lados. No tiene, yo te digo, no hace mucho me enteré de que tuvieron que pagar una indemnización bastante, creo que 50 palos, al director del mejor colegio de Chile, que estaba acá en Ñuñoa, no me acuerdo cómo se llama, era un colegio muy, muy bueno. Liceo Ese, Dalmar, que lo expulsó la alcaldesa del ese. Frente Amplio, Bueno, la expulsó porque el Emilia. señor no está en sintonía con la ideología, que no sé cuál será, pero me la imagino, la alcaldesa. Entonces, allí donde hay algo que funciona y funciona bien, eso es intolerable, hay que destruirlo, hay que rayar la carrocería. Echemos a este profesor fascista que fíjate que pretende imponer disciplina, notas y jerarquía y echar a los malos y dejar a los buenos. Qué cosa más reaccionaria y fascista. Así que echaron al director y ahora ese colegio ya está lejos de ser el mejor colegio de Chile. Bueno, ya no hay mejores colegios de Chile. O sea, el concepto no tiene sentido a esta altura. Son toda una calamidad, salvo quizás algunos colegios privados que se han logrado, escondiéndose un poco, salvar. No sé cuáles puedan ser, pero yo te digo, esto no tiene remedio, porque el tema es el tema humano. ¿Qué haces tú con gente mala? ¿Qué haces tú con gente ignorante? ¿Qué haces tú con ellos? ¿Por dónde los agarras? Mira, antes que terminar, hay países enteros que no voy a nombrar en América Latina que están con esa situación, por otras razones además históricas, incluso étnicas y culturales, que no han producido en toda su historia, y solo en el contexto de América Latina, una sola persona que uno diga importante en la literatura, en la ciencia, en las artes. No quiero nombrar un país, pero todos me imagino que saben cuál es. ¿Por qué? Por el material humano. Bueno, lo mismo estamos acá en Chile, ya acercándonos a ese punto, si es que no llegamos ya, de que estamos desprovistos del material humano. Me refiero a la gente joven, que es la que nos va a reemplazar a los más viejos.
¿Quién te va a reemplazar a ti, Nicole? Que eres una excelente periodista, como todo el mundo lo reconoce. Y por lo mismo no estás en los medios oficiales ni nada, porque tendrías que ser progresista. El día de mañana, cuando tú estés jubilada, cuando tú seas tan vieja como yo, ¿quién te va a reemplazar? ¿Qué clase de gente se está preparando en las escuelas de periodismo que, como tú mismo dices, no son capaces de averiguar mirando simplemente en la internet que facilita todo las estadísticas de lluvia y se maman eso de los 100 años? ¿Quiénes te van a reemplazar? ¿Quiénes van a reemplazar a las personas que todavía van quedando buenas? Calamidades, pues. Claro, oye, no solo los 100 años, ¿ah? Otras dos frases que se repiten en general. Chile, el país más afectado por el cambio climático, eso tampoco es real. Eso es parte de una agenda también para poder justificar reformas que al final van quitándole libertad a la libertad de emprendimiento y a las empresas. O el país más desigual, ¿te acuerdas cuando se repetía? Sí, sí, Chile es el país más... Y se partía de la base que Chile es el país más desigual Nadie lo cuando averiguaba. es una de las grandes mentiras también Fíjate que que también se han ido reproduciendo en la prensa. en 5 minutos tú averiguas esas cosas en Google. Hoy en día no puede ser más fácil Bueno, averiguar cosas. No tienes que ir a un archivo o pedir que una secretaria te muestre unos archivadores. En Google en 5 minutos adelante. todo sale. Bueno, antes de seguir, una cosa que se me estaba olvidando, amigos, recordarles que este jueves, creo que no lo dije, este jueves tenemos flamenco. ¿Lo dije? No, no lo dije. No, Flamenco no lo en la dije. Casa del Jamón, Tendirino 171, al frente hay un estacionamiento. El conjunto musical de flamenco, como siempre, de primera categoría, lo van a pasar muy bien. Eso sí, les vuelvo a advertir, vayan reservando lo antes posible porque las reservas se agotan cada día, cada vez con mayor anticipación, porque se ha ido corriendo la bola de lo bien que se pasa. Y tampoco se me había, retírese, tampoco me había acordado mostrar mi libro, Debut y lo mostré en antes, pero al paso. Debut y despedida, que está en el villegas.cl/tienda junto con otros libros míos que todavía quedan. Creo que vamos a hacer unos packs nuevos incluyendo este libro, porque ya estamos produciendo, estamos pensando en otras cosas que vienen. Y eso. Ya. SLI Consultores, servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que van a revisar cómo funciona la logística de su empresa. Si encuentran puntos débiles, le van a ofrecer alternativas para optimizar. Si encuentran que está todo como las pelotas, le van a ofrecer un modelo completo. Le buscan a la gente para que le maneje la logística. Lo dejan funcionando tiki-taka en esa área que es súper importante, amigo. Si usted no funciona con plena eficiencia, usted pierde plata simplemente. SLI Consultores. Sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría, son los mejores de la plaza, o de los mejores, no es. No sé si habrán otros tan buenos como ellos, pero están entre el top 5, digamos, o top 3, y son muy buenos y especialistas. Si tiene un problema civil, póngase en contacto con ellos, Salinas y Ojeda. patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encarga de registrar su marca comercial, el producto que usted inventó, el nombre que le puso en Chile y en el extranjero. Renuevan la marca cuando se requiere, la defienden, todo para que usted esté tranquilo con su marca y no se la roben o no se la quiten o qué sé yo. Y Ajedrez, amigos, que volvió con nosotros por unos días. En agosto comienzan clases de ajedrez para niños, también para adultos, los que quieran, niños que no sepan nada o niños que sepan ya algo, clases de básica o clases de táctica y estrategia. Acuérdense que el ajedrez, fuera de que se aprenda a jugar mejor, da lo mismo eso. Lo más importante es que se ordena el mate. Y para los niños, el mate ordenado que ha instalado. Lo que se instala en la niñez es lo que va a funcionar después en la adultez, estimados amigos. Los cursos son vía online, 21 lucas mensuales, nada, nada, nada. Los cursos son limitados porque el profesor quiere tener un contacto frecuente con los alumnos, así que vayan poniéndose ya en contacto. Aquí están los datos con Pablo Tolosa, maestro internacional, amigo de vuestro servidor, muy buen jugador y muy buen profesor. Adelante, Nicole. Sí, un último elemento de la educación, porque quiero ir a un tema internacional, ¿ah? Con respecto a la educación, que lo que da más lástima de la educación de Chile, impotencia, es que finalmente el cuadro que uno ve no solamente tiene que ver con malas reformas y cómo el Estado se ha involucrado directamente en los colegios y en decisiones educativas,
sino que también cómo la educación está capturada por minorías muy violentas. No solamente en las universidades, sino que también en los colegios, donde supimos que el rector de Liceo Las Tarrias fue rociado con benzina, donde hay una querella, y después estos mismos niños son los que llegan a la universidad y nos extrañamos que ejerzan toda la violencia para poder vetar profesores, vetar temáticas, vetar también a la rectora, etcétera. Y el punto de estas dictaduras de minoría, ¿cómo se llama eso? Solamente la única manera es poder contrarrestarlo impidiendo que ellos sean violentos, sacándolos de los campus como se hizo en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos, a pesar de que uno podría decir, bueno, pero el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, las posturas de las universidades que estaban tomadas eran de tendencia woke y progresista, pero ahora cuando hubo que desalojar, entró la fuerza pública y desalojaron las universidades con todo lo que hubo de reclamos y videos de alumnos, más todos los viejos que estaban metidos en esas tomas. Miren lo que pasó en Argentina con la aprobación de la ley base en la Cámara de Diputados el día viernes, creo que fue. Fue un gran avance para las reformas que quiere hacer Milei, con un Congreso que estaba rodeado también con grupos que tiraban piedras, que empezaron a hacer desórdenes, y donde se dio la orden de que fuera la fuerza pública, y las imágenes de la fuerza pública actuando sobre esas minorías muy violentas de esos grupos eran bastante impresionantes, pensando en la Argentina de antes, con policías por encima de estas personas, tomándolos detenidos. Algunos se tiraban al piso. Busquen las imágenes porque están ahí, literal. Es un dato objetivo, con algunos que se tiraran al piso para que no los sacaran, y las policías pisándolos encima si no querían moverse. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, todos reclaman por lo que está pasando en distintos campus de la Universidad de Chile, pero nadie hace nada, y no es nadie, no todos tienen que hacer algo, sino que la directiva de la Universidad de Chile Se no mueren los los ha hijos. sacado ni tampoco ha implementado la violencia porque no se atreve, No quizás se hasta puede. no puede a esta altura, no lo sé, pero la captura de las minorías violentas es uno de los grandes cánceres que tiene la educación en Chile, tanto a nivel primario, secundario y universitario. La violencia de unos grupos de descerebrados y la cobardía de viejos cagones que no se atreven a hacer nada. Esa es la mezcla. Bueno, se vio en Perversa. Alemania nazi con toda claridad, con los grupos estos, los SA, que es una expresión alemana que significa, bueno, no importa, esos SA que hacían lo que querían en las calles, que mataron gente, que quemaban libros y, bueno, como no se resistió eso, llegó Hitler finalmente, y llegó el desastre, y llegó el genocidio, y llegó la muerte de millones de alemanes y millones de europeos y millones de judíos y millones de muchas personas, millones de rusos. ¿Por qué? Porque en un momento dado no lo detuvieron por miedo. Antes de eso, el año 34, los franceses no detuvieron a Hitler cuando se metieron con un cagón destacamento militar en la zona del Rin. Los franceses los podían haber pisoteado como hubieran querido. No se atrevió la clase política francesa. Los cobardes son los que alientan el mal, los que le dejan que crezca el tumor, efectivamente. Y cuando veo a la señora rectora de la Universidad de Chile haciendo las declaraciones que hace, y la veo a ella, bueno, y veo a los profesores muertos de susto, bueno, no tiene vuelta. O sea, los cobardes permiten a los energúmenos expandirse, sacar pecho y hacer lo que se les da la gana. Y cuando viene entonces la solución, porque las soluciones llegan tarde o temprano, son muy brutales, porque no se hizo antes. La solución para Hitler fue la guerra y la destrucción total de Alemania, en vez de la destrucción de un destacamento que fue al Rin. Y así. ¿Y para qué sigo poniendo ejemplos del presente ahora? Porque todos los conocemos. Llega un momento en que la reacción tiene que ser enormemente brutal porque no se actuó antes. Bueno, amigos, nos queda todavía tiempo, Sí. Nicole, así que no sé si podemos tener... Tengo un tema internacional que es interesante porque tiene que ver también en el contexto en el que Gabriel Boric viaja a esta gira a Europa, en un contexto con la
cumbre de paz para Ucrania y la reunión del G7 donde se mencionó a Rusia y China como las grandes amenazas, pero acá muy cerca nuestro, en nuestro continente, yo les mencioné brevemente la semana pasada que 4 buques de guerra rusos llegaron a Cuba el 12 de junio Sí. y se interpretó de distintas maneras. Yo creo que todas las interpretaciones tienen validez porque creo que no solamente de blanco y negro, es decir, primero se entendió como un acto desafiante a Estados Unidos por la ayuda militar a Ucrania justo en estos momentos en que se reunían en el G7, se congelaron activos, los tienen congelados hace tiempo de Rusia, se decidió activar esos activos para financiar la guerra y las armas en Ucrania, más la declaración del G7 con respecto a Rusia. Pero el punto es que hay otro elemento y resulta que todos estos meses han existido varias protestas callejeras por la escasez de alimentos en Cuba y también por los cortes de energía eléctrica en las principales ciudades de Cuba, que son cortes por largas horas. Imagínense no tener energía eléctrica por 8 horas o 9 horas en el día. Es tan mala la situación de la isla que en marzo, por primera vez, el gobierno cubano, la dictadura cubana, por primera vez desde 1959, que fue la Revolución Cubana, admitió que sí solicitaron comida al Programa Mundial de Alimentos que tienen las Naciones Unidas cuando los países manifiestan que están ya en un estado último. Es tan seria la crisis que tiene Cuba que decían que la inflación va para arriba del 1000%, muy distinta a las cifras oficiales. Imagínense que Cuba tiene que importar azúcar, tienen que importar pollos, tienen que importar los alimentos en general. Daban un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió con Vietnam, cuando, si bien todavía gobierna el Partido Comunista, liberalizó al estilo chino a los emprendedores. Y, por ejemplo, en el mundo agrícola, ustedes saben que en Cuba todavía los agricultores tienen que entregar el 70% de sus cosechas al Estado con el precio muy bajo siempre que le pone el Estado cubano. Por lo tanto, los agricultores ya decidieron no cultivar, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de incentivo. Y en este contexto, sin subsidios ya de hace mucho tiempo de la Unión Soviética y de Venezuela, que le entregaba 105.000 barriles de petróleo desde el año 2015. Hoy, con suerte, le entrega 50.000. Bueno, sin estos subsidios, la única proyección que hace el gobierno cubano es que las protestas callejeras van a seguir empeorando. Entonces, varios también analizaban, ojo, que no solamente tiene que ver con darle una señal a Estados Unidos, muy propio de la Guerra Fría, de que está ayudando a Ucrania, bueno, yo me acerco con estos buques de guerra a Cuba, sino que también para darle una mano a Cuba y poder tener armamento disuasivo para que esas protestas que dicen que ya están por prender empiecen a molestar al régimen totalitario de Cuba. Dicen que viene una escalada, no sé cuándo, pero al parecer la ayuda militar rusa va a empezar a aumentar hacia la isla. Eso no les va a servir de nada. No es con cañones o con tanques que tú impides, y cuando llega a ocurrir que el público ya explote enfurecido, no hay armas que puedan parar eso. No hay armas. A un grupo minoritario de organizadores como lo que era en Chile era posible detenerlos con fuerza pública, cosa que no se hizo. Pero cuando efectivamente es eso que llaman aquí falsamente un estallido social, como ocurrió en Rumania con los Ceausescu, como ocurrió en Irán en un momento dado con el Shah, o como puede ocurrir en Cuba, ahí, ¿de qué les sirven los buques que estén ahí en los diques? ¿O de qué les sirven los cañones? Si es un tema de quién tiene la voluntad de usar esas armas. Usted puede tener todos los cañones del mundo, pero si ya también su tropa no está en sintonía con el régimen, porque sus familiares no están en sintonía con el régimen, porque la mamá de ese soldado tiene que hacer cola para comprar un huevo a la semana, ese soldado puede tener todos los cañones del mundo, pero no los usa. El régimen cubano, todo esto ha tomado tiempo, pero también tomó tiempo el de la Unión Soviética, se va a desmoronar, como se va a desmoronar el de Venezuela por las razones y otras más que dio Seijan y que les conté yo ayer en el programa. Peter Seijan, véanlo, muy interesante. Estimados amigos, antes de una cosita chica mía para que dejarte tranquila, si usted maneja una corporación, una empresa grande y tiene problemas
con el software que utiliza, porque no es exactamente lo que usted quiere, no le sirve exactamente para lo que usted necesita. Póngase en contacto con urantiacos.cl, una empresa chilena con unos tipos muy buenos creadores de software que van a hacer uno a la medida de lo que usted necesita para manejar, por ejemplo, sus bases de datos, lo que sea. Le van a crear el sitio web, le van a crear aplicaciones móviles, cosa que ya han hecho con grandes corporaciones chilenas. Urantiacos.cl. No olvidéis a Hey, el corredor inmobiliario que vende pese a la situación, gracias a sus métodos, a su concentración en pocos encargos, a que trabajan todo el santo día y toda la semana, venden. Hey, estimado amigo, póngase en contacto con él si quiere vender de una vez por todas esa casa, ese departamento. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación que se hace cargo de remodelar temas de pisos, paredes, muebles de cocina, muchas cosas más, porque tienen profesionales, tienen arquitectos, tienen pintores, tienen mueblistas, tienen de todo. No es necesario que usted los llame solo para hacer todo eso. Puede ser una de esas cosas. La cuestión es que lo van a hacer profesionalmente en una empresa que responde y que da garantía. Adelante, Nicole. Sí, solo con respecto a lo de Cuba. Bueno, ya hubo protestas, Patria y Vida, Patria y Libertad, en el año 2021, cuando empezó a prender como un efecto dominó las protestas, pero que terminó con la policía y que terminó con todos los agentes cubanos repeliendo las protestas. Tú sabes que en Cuba es el país con mayor cantidad de presos políticos, entonces siempre surge la pregunta, ok, pues hoy en día sobre todo que incluso la isla tiene conexión a internet y tiene las redes sociales, uno ve que empiezan a aprender estas protestas, pero la pregunta siempre surge cómo caen las dictaduras, porque finalmente no tienen que darle cuenta a nadie, repele a todos quienes están manifestándose, los toman detenidos, el resto empieza a tener miedo, empieza también a denunciar, a hablar de que el vecino salió a protestar, etc. Les quitan además los vouchers y los tickets de comida, por lo tanto siempre surge esa pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo cae la dictadura? Pareciera ser Pues no que caen. finalmente terminan cayendo por un accidente, como No, han caído algunas accidentes de la no, vía, digo, no accidentes del pero dictador. ya le he explicado 1000 veces, se descomponen por dentro. Yo les voy a recordar algunas imágenes, quizás a ustedes se acuerden, cuando el tema en Rusia con Brezhnev y un intento de unos parlamentarios del Partido Comunista, y en un momento dado los que trataron de hacer un golpe de Estado mandaron a unos tanques. Iban pasando por un puente y la gente se les puso por delante. Por supuesto, los tanques los podían haber aplastado a todos, pero se detuvieron y los tripulantes de los tanques salieron de sus tanques porque no tenían la voluntad de usar la fuerza del tanque para pasar encima de la gente. Se descomponen por dentro las dictaduras, Nicole. En ese momento caen. Por eso cayó el régimen del zarista, que era una dictadura, porque ya no había interés de sus propias tropas por defender el régimen.